¿Sabes que dos de las civilizaciones más famosas de Mesoamérica no existieron al mismo tiempo? Es un error común pensar que los mayas y los aztecas eran vecinos o rivales contemporáneos. Pero la verdad es mucho más fascinante. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir por qué la civilización maya es, de hecho, mucho más antigua que el Imperio Azteca. Desentrañaremos los misterios de sus calendarios, sus ciudades perdidas en la selva y las pruebas irrefutables que los arqueólogos han descubierto. Así que prepárate, porque vamos a reescribir la línea de tiempo que tenías en tu cabeza. Para entender la enorme diferencia de tiempo entre estas dos culturas, primero debemos hablar de los orígenes mayas. La historia maya no comienza con las grandes pirámides que todos conocemos. Comienza mucho antes, en un periodo que los historiadores llaman preclásico, alrededor del año 2000 a.C. Imagina pequeñas aldeas agrícolas surgiendo en las selvas de lo que hoy es el sur de México, Guatemala y Belice. Estas primeras comunidades mayas estaban aprendiendo a cultivar maíz, frijoles y calabaza, los tres pilares de su alimentación. No eran constructores de imperios todavía, sino pioneros que sentaban las bases de una cultura que duraría milenios. Ciudades como Nacbe en Guatemala ya mostraban signos de una arquitectura monumental y una organización social compleja mucho antes de que Roma fuera siquiera una leyenda. Estamos hablando de plataformas de piedra y las primeras canchas para el juego de pelota, datadas alrededor del 1400 a.C. Esto es, más de 2500 años antes de que los aztecas aparecieran en escena. A medida que avanzamos en el tiempo, llegamos al período preclásico medio y tardío. Aquí es donde la civilización maya realmente comienza a florecer. Entre el 600 a.C. y el 250 después de Cristo, surgen centros urbanos impresionantes. El Mirador, también en Guatemala, se convierte en una metrópolis con pirámides que rivalizan en tamaño con las de Egipto. La pirámide de la Danta, por ejemplo, es una de las más grandes del mundo por volumen. En este periodo, los mayas desarrollan su escritura jeroglífica, un sistema complejo que les permitía registrar su historia, su astronomía y sus rituales. También perfeccionaron su calendario, un sistema increíblemente preciso que entrelazaba ciclos solares y rituales. Todo esto estaba sucediendo mientras el Imperio Romano estaba en su apogeo en Europa. Los mayas ya eran una civilización sofisticada, con reyes, sacerdotes, astrónomos y artistas, mucho antes de que la palabra azteca existiera. El esplendor maya llega con el período clásico, que va aproximadamente del 250 al 900 después de Cristo. Este es el tiempo de las grandes ciudades-estado como Tikal, Calakmul, Palenque y Copán. Estas no eran parte de un imperio unificado, sino una red de reinos que competían, comerciaban y guerreaban entre sí. En cada ciudad era un centro de poder con su propia dinastía de gobernantes, cuyos retratos y hazañas quedaron tallados en estelas de piedra. Construyeron templos que se elevaban por encima de la selva, palacios decorados con intrincados relieves y observatorios para estudiar las estrellas. Su conocimiento matemático era asombroso, incluyendo el uso del concepto del cero, algo que muchas otras culturas tardarían siglos en desarrollar. La sociedad era altamente estratificada, con una élite gobernante y una gran población de agricultores y artesanos que sostenían estas magníficas ciudades. Este fue el verdadero apogeo de la civilización maya clásica, un mundo de una riqueza cultural y científica incomparable en la América precolombina. Pero entonces, algo sucedió. Hacia el final del período clásico, alrededor del siglo IX, muchas de las grandes ciudades mayas del sur fueron abandonadas. Este es el famoso colapso maya. Los historiadores debaten las causas exactas, pero probablemente fue una combinación de factores en guerras prolongadas entre las ciudades de estado, sequías severas que arruinaron las cosechas, sobrepoblación y degradación ambiental. La gente no desapareció, sino que se dispersó. Las selvas reclamaron lentamente las majestuosas pirámides y palacios. Sin embargo, esto no fue el fin de los mayas. En la península de Yucatán, al norte, nuevas ciudades como Chichén Itzá y Uxmal tomaron el relevo y florecieron en lo que se conoce como el período posclásico temprano. La cultura maya se adaptó y continuó evolucionando. Y es justo aquí, mientras la civilización maya se estaba reorganizando en el norte, que nuestra otra historia comienza. A miles de kilómetros de distancia, en el centro de México, un grupo de cazadores recolectores nómadas llamados los mexicas, a quienes hoy conocemos como aztecas,
iniciaban su larga peregrinación. Según sus leyendas, salieron de un lugar mítico llamado Aztlán, buscando una señal divina, un águila devorando una serpiente sobre un nópol. Este viaje duró casi 200 años. No eran un gran poder, sino un grupo entre muchos otros que luchaban por sobrevivir en el Valle de México. Llegaron a esta región alrededor del año 1200, cuando Chichén Itzá ya estaba en declive. Eran vistos como advenedizos, bárbaros, por las culturas más establecidas de la zona. La fundación de Tenochtitlan, la capital azteca, ocurrió en el año 1325. Encontraron su señal en una isla en medio del lago de Texcoco, y allí comenzaron a construir su ciudad. Esto es más de 3000 años después de las primeras aldeas mayas, y más de 1000 años después del apogeo de ciudades clásicas como Tikal, mientras los aztecas apenas estaban construyendo las primeras chozas en su isla pantanosa. Los mayas ya tenían una historia milenaria de escritura, astronomía y arquitectura monumental a sus espaldas. Los aztecas eran, en comparación, una civilización recién llegada. ¿Te está gustando este viaje en el tiempo? Si es así, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte más exploraciones fascinantes de la historia. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como esta en Continuemos. El ascenso azteca fue meteórico. En menos de 200 años, pasaron de ser un pueblo marginado a convertirse en la potencia dominante de Mesoamérica. A través de una combinación de alianzas estratégicas y una maquinaria militar implacable, formaron la Triple Alianza con las ciudades de Texcoco y Tlacopan, creando el vasto Imperio Azteca. Para el año 1428, su imperio se extendía desde el Golfo de México hasta el Océano Pacífico, sometiendo a cientos de pueblos y exigiéndoles tributo. Construyeron una capital impresionante, Tenochtitlan, una maravilla de la ingeniería con calzada, canales y templos monumentales como el Templo Mayor, pero es crucial entender que este imperio floreció justo antes de la llegada de los españoles. El apogeo azteca, entre 1400 y 1521, es contemporáneo al Renacimiento en Europa. Entonces, ¿hubo algún contacto entre mayas y aztecas? Sí, pero no de la manera que a menudo se imagina. Durante el apogeo del Imperio Azteca, la civilización maya del posclásico tardío todavía existía en la península de Yucatán y en las tierras altas de Guatemala. Ciudades como Mayapán y más tarde reinos más pequeños mantenían rutas comerciales que se extendían por toda Mesoamérica. Comerciantes aztecaos, conocidos como poctecas, viajaban a tierras mayas en busca de productos exóticos como plumas de quetzal, jade, cacao y pieles de jaguar. Así que hubo interacción comercial y cultural. Algunas influencias arquitectónicas y estilísticas aztecas se pueden ver en sitios mayas tardíos, pero no hubo una conquista azteca del mundo maya. Los mayas mantuvieron su independencia política y cultural. Eran una civilización antigua y establecida que interactuaba con un imperio más joven y poderoso. Cuando los conquistadores españoles llegaron a principios del siglo XVI, se encontraron con dos realidades muy diferentes. En el centro de México se enfrentaron a un imperio centralizado y poderoso, el azteca. La conquista de Tenochtitlan en 1521 significó el colapso rápido de ese imperio. En cambio, en la península de Yucatán y Guatemala, los españoles no encontraron un imperio único, sino una multitud de reinos mayas independientes y a menudo enfrentados entre sí. Esto hizo que la conquista de los mayas fuera un proceso mucho más largo y difícil. Los españoles tardaron casi 200 años en someter al último reino maya independiente, Tayasal, en 1697. La resistencia maya fue feroz y prolongada, una prueba de la resiliencia de una cultura con raíces mucho más profundas. En resumen, la línea de tiempo es clara. La civilización maya comenzó su desarrollo alrededor del 2000 a.C. Su periodo clásico de máximo esplendor ocurrió entre el 250 y el 900 después de Cristo, cuando los aztecas fundaron su capital Tenochtitlan en 1325. Las grandes ciudades mayas clásicas llevaban siglos abandonadas. El imperio azteca floreció y cayó en un lapso de unos 200 años, justo antes y durante la llegada de los españoles. Los mayas, por otro lado, representan una continuidad cultural de casi 4000 años, desde sus humildes orígenes agrícolas hasta las comunidades mayas que aún hoy viven en México y Centroamérica, preservando sus idiomas y tradiciones. Pensar en los mayas y los aztecas como contemporáneos es como pensar que los antiguos romanos y los caballeros medievales vivieron en la misma época. Son dos capítulos fascinantes, pero muy distintos, en la gran historia de la humanidad. Espero que este recorrido te haya ayudado a comprender mejor
la increíble profundidad de la historia mesoamericana. La próxima vez que veas una imagen de una pirámide maya, recuerda que no estás viendo solo una ruina antigua, sino el legado de una de las civilizaciones más longevas y brillantes del mundo. Una cultura que precedió por milenios al famoso imperio de los aztecas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, suscríbete y activa la campanita para que exploremos juntos más misterios de nuestro pasado. Nos vemos en el próximo video.